Perfecto. Bien, Dios me le bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Nuevamente bienvenido a esta entrega que le tenemos de la conferencia que le hemos titulado Derribando Babel. Hoy tenemos un plato bien fuerte con un invitado bien conocido, un invitado sumamente amado y querido por mí, mi maestro y mentor, profesor Rafael Polanco. Él estará con nosotros. Ese hombre de guerra, verdaderamente que es hombre de guerra, porque aceptarme traer ese tema, él es de guerra. Entonces, vamos a aprender. La semana antepasada, Polanco, hablamos sobre la mujer samaritana y los maridos. Ay, Jehová, qué lío. Lío, sí, fuertemente. En el chat duraron la semana entera mandando ahí audio, mensaje y de todo. Y ya usted sabe. Entonces, hoy tenemos otro temita que esta mañana se prendió el chat también. Y Wow. tuvimos que pararlo y esperar, porque si no, ellos iban a dar la clase por WhatsApp. Ya no, vamos a esperar al profesor. Entonces, para los que no sabían, aquí tenemos, Polanco es nuestro invitado, así que saquen sus apuntes, presten atención a todo lo que se va a decir, como siempre les recomendamos, ¿verdad? Nadie tiene la verdad absoluta, pero es bueno que usted venga con disposición de aprender. Yo digo una frase que le he acuñado para mí. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener, no me retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, lo malo que vamos a desechar no lo podemos desechar a la primera. Lo malo que yo voy a desechar, yo tengo que anotarlo y tengo que estudiarlo antes de desecharlo para yo saber por qué lo tengo que desechar. Entonces, no es que Polanco va a decir algo, yo no estoy de acuerdo con él. No, no es que usted no esté de acuerdo. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Y ahí entonces empezamos a gaguear porque no tenemos respuesta a la pregunta de por qué no estoy de acuerdo. Entonces, es bueno conocer todo y aprender de todo. Y este es un tema muy picante. Así que no le quito más tiempo a mi maestro y mentor, Rafael Polanco. El escenario es todo suyo. Los micrófonos están en mute. Si usted quiere alguna participación, me hace saber y le quito el mute, si no, al final. Amén. Entonces, estaré atento al chat por si ponen preguntas. Las preguntas las haremos al final para que Polanco se explaye en todo lo que él va a hacer, a menos que él decida lo contrario en el camino. Entonces, todo suyo, líder. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias, David. Gracias también al teniente que me extendió la invitación. Como usted decía, este es un tema bastante delicado. Hay iglesias que se han dividido, pero la división ha sido después que se han ido a la trompada, un grupo de un lado y otro de otro, por la diferente hipótesis que hay en este tema. Usted decía ahorita que no se debe desechar lo malo antes de saber que realmente es malo. para, para usted saber que es malo, tiene que estudiarlo. Si no lo estudia, yo antes acostumbraba a eso. Alguien decía algo que yo lo interpretaba de otra manera, levantaba la mano, yo no estoy de acuerdo. Y cuando me preguntaban por qué, entonces yo me ponía a gaguear. Y aprendí de eso, de decir, bueno, no está conforme a lo que yo creo, déjame estudiarlo y después entonces expongo. Este tema se puede terminar en un minuto si respondemos la pregunta. La pregunta es, ¿son los... Déjeme buscarla, ¿cómo fue que me la puso el maestro aquí? Él me puso aquí. ¿Eran los hijos de Dios ángeles? La respuesta es sí. Eran los hijos de Dios ángeles. Porque yo voy a responder que los hijos de Dios son ángeles. Ahora, ¿a cuáles hijos de Dios se refiere esta temática? Y lógicamente es a Génesis capítulo 6. Antes de ir a hablar de Génesis capítulo 6, quiero montar una plataforma explicando que hay diferentes teorías. Cuando digo teoría es
que la Biblia no lo dice, pero la gente lo cree. Entonces, una de las teorías es que cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes del pecado, tuvieron hijos. Y que esos hijos le llamaron los hijos de Dios, porque eran hijos que no habían pasado por la contaminación de la desobediencia de sus padres después que ellos pecaron. Entonces, esa teoría asegura que esos hijos que tuvieron Adán y Eva, que fueron hijos puros, procreados antes de la desobediencia, a eso le llamaban los hijos de Dios. Y es interesante porque ellos tienen una base bíblica para apoyarlo. Ellos tienen una base bíblica. La base bíblica está en Génesis capítulo 3, verso 20. Génesis 3:20. Cuando Adán le pone nombre a doña Eva, él dice, porque ella era madre de todo lo viviente. Repito, cuando Adán le pone el nombre a doña Eva, el texto dice porque ella era madre de todo lo viviente. Pero ese texto, esa parte, madre de todo lo viviente, no son palabras de Adán. Son palabras del escritor que está escribiendo muchos años después. Adán solamente le coloca el nombre. El escritor que está allá donde hay una gran humanidad, donde hay muchas personas, él tiene toda la autoridad de decir que Eva era la madre de todos los vivientes. Porque en el momento que él está, ya habían muchos vivientes, muchas personas. Entonces, esa parte ahí hay dos palabras. Una es las palabras de Adán y otra es la palabra de quien escribe. O sea, si tomamos que todas las palabras fueron dichas por Adán, entonces Adán está diciendo que ya Eva tenía hijos. Pero como las palabras segundas no son de Adán, sino del escritor, el escritor tiene razón en decir que todos son hijos de Eva y lo pone en el pasado, porque ella era madre de todo lo viviente. Eso es por la condición en el tiempo que él está. Ahora, si él estuviera en el tiempo que Adán le está poniendo el nombre a Eva, entonces no tendría lógica la palabra. Entonces, estas personas que creen en esta hipótesis, en esta teoría, ellos se basan ahí, dicen, sí, Adán y Eva tuvieron hijos antes del pecado. Y para ellos apoyar y cerrar su teoría, ellos se van a Génesis 1:27, donde dice que Dios le dio instrucciones, Génesis 1:27 al 29, para que se reprodujeran. O sea que inmediatamente Dios lo crea, le da las instrucciones para que ellos comiencen la reproducción. Entonces después que aparece el pecado. Pero cuando usted va a Génesis capítulo 4, verso 1, ahí dice literalmente que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Así que la teoría ahí mismo queda totalmente destruida. La segunda teoría es que esos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6 son los descendientes de Set, el hijo de Adán. Y también dicen que las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Ambas teorías no tienen sentido, porque si ya se está viviendo más de 1000 años del hombre estar en la tierra, reproduciéndose, quizás 1600 años, dicen los historiadores aproximadamente, reproduciéndose, ¿cómo es posible que vamos a agarrar solamente la descendencia de Set cuando ya hay tanta descendencia en la tierra? No tiene sentido. Además de agarrar una descendencia, jamás sería la de Set, sino la de un hijo de Set, que se llama Enos con S, capítulo 4, verso 26 del libro de Génesis. Dice que cuando nació este niño, dice que con él comenzaron los hombres
a buscar el rostro de Dios. Es con el Hijo, no con C. Así que llevar esto y ponerlo ya a unos 1600 años de historia, donde hay tantas generaciones, y decir, estos son los descendientes de Seth, y esto no tiene sentido, porque el mismo capítulo 6, en su inicio dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijos, y viendo, y ahí sigue el texto. O sea que no separó a una generación, no separó a una familia, lo incluyó a todos. Entonces, esa teoría no tiene tampoco mucha fuerza, no tiene mucha fuerza. La otra teoría es que, como en el hebreo original que se escribió ese pasaje, dice lo Benet Elohim, los hijos de Dios. Y esa misma frase aparece en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1. Entonces, esta teoría ha ligado y dice, bueno, entonces los hijos de Dios de Génesis 6 son los ángeles. ¿Por qué? Porque en Job capítulo 1, verso 6, se usa la misma palabra y también se usa en el capítulo 2, verso 1 del libro de Job. Y esa teoría tiene mucha fuerza, de hecho, en la que más creen la mayoría. Es la teoría más fuerte de todas. Ahora, la cuarta teoría y última, por cierto, es que realmente cuando se refiere a los hijos de Dios y a las mujeres, hijas de los hombres, es que según los antiguos, como Adán fue creado por Dios, el primer ser humano, creado por Dios mismo, escogiendo la materia prima y formándolo, a Adán se le llamaba el hijo de Dios. Y para eso vamos al libro de Lucas, capítulo 3, verso 38, y ahí certifica que Adán era hijo de Dios. Y que como la mujer, la materia prima para la creación de la mujer o formación de la mujer fue tomada del hombre, entonces a las mujeres le llamaban las hijas de los hombres. Repito, esta teoría dice que como Adán fue creado por Dios y que Dios fue el mismo que usó materia prima para crearlo, para formarlo, entonces Adán pasa a ser el primer hijo de Dios, primer humano hijo de Dios. Ahora, todo el que desciende de Adán ya no es hijo de Dios, sino las mujeres que son la retenedora, la que van a reproducir la semilla del macho. Ellas entonces son hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tomó de Adán la materia prima para crearla a ella. Ahora, ya que tenemos las cuatro teorías enfrente, vamos a pasar a analizar el texto en cuestión. Porque para mí, lo más importante es lo que diga el texto, no lo que diga la hipótesis de fulano, ni lo que diga la interpretación de fulano. De hecho, mi interpretación puede estar totalmente errónea, igual que la de usted. Pero vamos a enfrentar el texto a ver qué dice el texto. Y una vez tengamos la información del texto, vamos entonces a poder entender qué sucedió aquí. Lo primero es que el texto hay que leerlo dentro de su contexto escriturario. No podemos extraer un texto de la narrativa y darle una interpretación y tomar otro texto y darle otra interpretación. O sea, espiritualizar un texto y el otro hacerlo literal. No podemos porque estamos enfrente de una narrativa completa. Así que tenemos que analizar todos los textos en el orden que aparecen. Como yo entiendo que si usted no tiene la Biblia, tiene el celular, tiene todo ahí, los textos que yo voy a estar leyendo es capítulo 6, del 1 en adelante.
lo que yo explicaba ahorita, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, plural, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya usted observa que el verso 1 hace una referencia directa a los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Ahora, el verso 2 ya no dice, introduce una parte ahí interesante que dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, automáticamente ya usted está mirando que aquí, aparte de los hombres, ahí se está introduciendo otra parte que es los hijos de Dios. Dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero el verso 3, como que no hace una regresión al verso 1 y comienza a abrirnos la mente. Porque dice el verso 3 ahora, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esa parte es extremadamente importante porque va a ligar, a hacer una cadena con el verso 1 que dice que comenzaron los hombres a multiplicarse y con el mismo verso 2 que dice que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas tomaron para sí. Ahora el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta parte es importante porque ya a partir de este verso vamos a ver que la tierra entra en un estado de corrupción, que la tierra entra en un estado de maldad. Entonces, Dios aquí comienza y levanta una queja, no contra los hijos de Dios. Ponga atención. Dios levanta una queja contra los hombres, no contra los hijos de Dios. Y ahorita yo le voy a decir que yo creo que eran los hijos de Dios. Así, aquí hay una queja directa de Dios. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí directamente Dios se está refiriendo al ser humano. Se está refiriendo directamente al ser humano. Dice, él es carne. No se está refiriendo a un espíritu, no se está refiriendo a un ángel, se está refiriendo a los seres humanos. Dice la parte tercera del texto, dice, más serán sus días 120 años. Aquí hay un gran debate sobre esa última parte ahí. Es una parte oscura de la Biblia. ¿Es oscura por qué? Porque la primera interpretación que se le dio a esa parte ahí es que Dios solamente le dio al hombre que durara 120 años de edad. Esa es la interpretación clásica. Pero esa interpretación ahí mismo encuentra varios problemas. Porque si lo tomamos a partir de Génesis 6 en adelante, no podemos tomarlo de Génesis 6 hacia atrás. Pero entonces encontramos que uno de los hombres, por inventar uno, de los hombres que ya vivía en ese momento, duró más de 300 años después de esta declaración. Y me refiero al mismo Noé, y me refiero al papá de Noé y al abuelo de Noé. Todos estos duraron más de 300 años después de esta declaración. Entonces, cuando ya cruzamos de aquel lado del diluvio, encontramos a un Abraham con 175 años, a una Sara con 137, a un Jacob con 147, a un Moisés con 120, a un Josué con 110, y vaya usted a contar por ahí. Lo que indica
que el número de 120 exclusivamente fue según la Biblia, encontramos que Moisés fue el hombre de los 120 años. Mas no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Indicando que no se refiere a eso, porque el mismo Dios entonces certifica en el libro de los Salmos que los días del hombre serían 70 años y lo más robusto, así como yo, llegaríamos a 80. Así de simple. Así que aquí tenemos una parte oscura del texto. Otra teoría que se ha barajado sobre ese texto es que ese texto se refirió exclusivamente a los años que Dios le iba a dar al hombre para que entre ese momento y que llegara el juicio. Y ellos aseguran que Noé duró 120 años construyendo el arca y que ese fue el tiempo que Dios le dio. Más sin embargo, esa es otra teoría que se cae, se derrumba muy fácil. Porque cuando usted va a los textos de Génesis capítulo 5, verso 32, donde dice que cuando nacieron los hijos de Noé, él tenía 500 años. Génesis capítulo 6 dice entonces que Noé tenía 600 años. ¿Sí? Entonces, perdón, Génesis capítulo 6, verso 7, dice que Noé tenía entonces, cuando llegó el diluvio, 600 años, o sea que nada más habían pasado 100 años. También se cae la teoría. Así que esa teoría, esa parte ahí es bien oscura y realmente Noé no duró 120 años construyendo el arca, sino, según el conteo, 100 años solamente. Pero esa no es la parte importante en la cual yo quiero enfrentar aquí. Es que todo esto que se ha preparado para decir que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles, está aquí en el verso 4. El verso 4 dice, había gigante en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esa parte es para mí la más importante, porque creo que de esa parte fue que nacieron todas las malas interpretaciones. De hecho, ellos hay Biblia que no la han arreglado, que invierte esta parte y hace un daño tremendo en el momento de hacer la exégesis. Lo primero es que el escritor que está escribiendo después del diluvio, y se cree que este hombre, el que está escribiendo, es Moisés. Moisés conocía a los gigantes, porque Moisés luchó con los gigantes. Moisés luchó contra los gigantes. Si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 11, capítulo 3, verso 11, usted va a encontrar ahí que Moisés tiene contacto con los gigantes. Así que Moisés conocía qué era un gigante y cuál era su origen. Lo que quiero explicar con esto aquí, que si usted pone mucha atención al texto, usted va a encontrar que los gigantes que se mencionan aquí no tienen nada que ver con el producto que va a salir de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Repito, si usted pone atención a la lectura del texto, va a encontrar que aunque se mencionan los gigantes ahí, el producto que sale de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no tiene nada que ver con los gigantes. Leámoslo de nuevo. Dice, había gigante en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. El escritor sagrado lo está poniendo claro. Había gigantes antes de que se diera la mezcla y los gigantes siguieron existiendo y existen al presente. Ahora, mira lo que dice el texto. La parte B del texto dice, y le engendraron hijos. Esto es bien importante aquí. No dice que le engendraron ángeles, no dice que le engendraron gigantes, dice que le engendraron hijos. Ahora, hace una aclaración sobre estos hijos. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron ¿qué?
varones de renombre. Esta parte no se puede mezclar ni ligar con los gigantes, porque está siendo claro el texto cuando dice, y le engendraron hijos. Y ahora, para hablar de esos hijos, dice, estos, ¿quién es esto? La frase que precede a la parte esto, que sé que es, hijo. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí es que se malinterpretó y se leyó mal, y muchos antiguos creyeron que estas mujeres trajeron al mundo gigantes. De hecho, la palabra hijo en alguna, creo que en 2 versiones bíblicas, dice, le engendraron gigantes. Esa versión usa la palabra nefilim para gigante. Y la palabra nefilim significa los caídos. Ahora, el escritor o los escritores del libro de Enoch, que no es parte del canon bíblico, un libro que se escribió en el siglo II antes de Cristo, al parecer erraron también en la lectura para su interpretación de esto. De hecho, quiero decirle que el libro de Enoch está completamente saturado de eventos de brujería y un sinnúmero de cosas. Entonces, en el libro de Enoch ya todo esto es cambiado, porque el libro de Enoch ya no se refiere a hijos, sino a gigantes, a nefilines que le nacieron a las mujeres. Entonces, yo me quiero detener aquí para explicarle algo. Dios, el creador, Dios, el que creó todas las cosas, ha puesto una barrera en las especies. Y esa barrera es que el hombre no puede embarazar o preñar a ningún animal. A nadie del reino animal fuera de la mujer. Y los animales no pueden tampoco cruzar esa barrera. Hay un caso que se da y es que en el reino animal entre los cuadrúpedos, y es el caso de la yegua con el burro. Cuando un burro se llega a una yegua y esta sale preñada, nace un mulo, pero el mulo no puede engendrar. Nace machorro, creo que es la palabra que usan. O sea, no puede reproducirse porque se cruzó una barrera. Pero esa barrera se cruzó dentro del mismo reino. ¿Por qué? Porque tanto el mulo como el caballo y el burro, los tres pertenecen al mismo reino de los cuadrúpedos. Pero en el caso del ser humano, el ser humano no se puede cruzar con nada que no sea con el humano. Científicamente está probado que el hombre es el responsable de poner la semilla en la mujer, pero la mujer no tiene la capacidad de hacer una reproducción por ella misma. Así que cuando una mujer sale embarazada es porque recibió la semilla de un varón. Y entonces la mujer, que es la responsable de la reproducción, ella va a hacer una fotocopia. Ponga la atención a esta parte, que esto es importante. Ella va a hacer una fotocopia del macho que la embarazó. Así que si se diera el caso hipotéticamente en que Génesis 6 fueran quienes, los ángeles, los hijos de Dios,
Y la mujer no teniendo la capacidad en sí de ella misma reproducirse. Entonces ella va a traer ¿qué? Una fotocopia del macho que puso la semilla en ella. Es decir, que si un nefilín caído la embarazó, ella va a traer una fotocopia del nefilín. Los antiguos leyeron que las mujeres parieron gigantes y le dieron forma a esa teoría. Pero el texto no dice eso. Ahora, si un ángel es el responsable de colocar el semen, la semilla en una mujer, pues la mujer va a reproducir una copia de ese ángel. Y en vez de nacer un niño, va a nacer un angelito, que no fue el caso. No nacieron angelitos. No fueron angelitos que nacieron. Nacieron que hijos, varones. Y dice que estos fueron los grandes hombres, varones valientes de renombre, que llenaron la tierra ¿de qué? De maldad. Ahora, ponga la atención a esta parte. La mezcla que hubo aquí trajo como resultado que la tierra se llenara de maldad. Repito, esta mezcla que se dio aquí en Génesis 6, según el contexto literario del pasaje, trajo como resultado que la tierra se llenó de maldad. Ahora tenemos un Dios que es un Dios santo, justo, que va a ejercer su autoridad sobre quien comete la falta. Entonces, cuando observamos el escenario en toda su magnitud, Dios ahora va a castigar a los culpables del problema. Dios lo va a castigar. Entonces, para nosotros saber específicamente quiénes fueron los hijos de Dios de Génesis 6, tenemos que mirar el castigo que Dios va a ejercer a partir del verso 5 en adelante. Porque ya en el verso 2, en el verso 3, Dios comienza a dar una línea y decir, no contenderá más mi espíritu para con el hombre. Pero ahora el verso 5 abre el escenario y nos da a nosotros una noción clara de quién o quiénes eran los hijos de Dios. Vamos al verso 5. El verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire qué importante esto. Que si fueron los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, en el verso 3, lo voy a leer, Dios se molesta con los hombres y no con los hijos de Dios. ¿Qué te está diciendo eso a ti? Que si tú ves que los hijos de Dios son los que del verso 2 se están llegando a las hijas de los hombres y ahora tú ves a Dios molestándose con el hombre, entonces tú estás mirando que hay una injusticia aquí. ¿Por qué? Porque el hombre nada tuvo que ver. En el caso hipotético de que los hijos de Dios no fueran los hombres. Porque Dios es justo. Dios no va a castigar al hombre por algo que el hombre no tuvo nada que ver. Vamos a mirar aquí. Si decimos que el hombre no fue el culpable, sino los hijos de Dios y las hijas de los hombres, entonces los responsables de esta condición, ¿de quiénes son? Los hijos de Dios, ángeles, y las hijas de los hombres, las mujeres. Pero ¿qué cosa? El verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En ese mismo pasaje, Dios comienza a echarle la culpa ¿a quién? Al hombre. Verso 5 ahora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Otra vez encontramos a Dios echándole la culpa ¿a quién? Al hombre. No a los ángeles, no a los gigantes, no a los caídos, no a los nefilines. Se le está echando ¿a quién? Al hombre. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios ahora está molesto con el hombre, pero la cosa no para ahí. Mira lo que dice el verso 6.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Como usted sabrá, esas son figuras del lenguaje, que Dios no tiene corazón ni Dios se arrepiente. Pero el escritor tiene corazón y el escritor se arrepiente y está tomando su forma de él de hombre para expresar la condición en la cual Dios estaba al momento de tomar una decisión contra el hombre. Y por eso usa la palabra que se arrepintió y usa la palabra corazón. A Dios no le duele el corazón. El corazón es un órgano y los espíritus, según el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, Dios es un espíritu, no tiene órganos. Verso 7. Oiga, ponga atención a esto. Dice, y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Señor, de por Dios, en ningún momento Dios se refiere que va a castigar a los hijos de Dios separadamente. No se refiere que va a castigar a los gigantes. No se refiere que va a castigar a los caídos, a los nefilines. Todo el tiempo Dios está presentando una queja contra el hombre. La presenta en el verso 3, la presenta en el verso 5, la presenta en el verso 6, la presenta en el verso 7. Así que el problema de Dios aquí es ¿contra quién? Contra los hombres, porque los hombres fueron los causantes de este problema. Maestro, según usted, ¿quiénes son entonces los hijos de Dios? Bueno, en toda la época siempre ha habido un linaje que se separa para servirle a Dios. Siempre ha habido un grupo que entre toda la maldad de la tierra, siempre ese remanente ha sido apartado para seguir los parámetros de Dios. No que no se aparten de eso, sí se apartan y en muchas ocasiones, pero sí siempre ha habido un remanente que trata de seguir entre los tumultos de la maldad el camino perfecto de Dios. Cuando encontramos Génesis capítulo 4, verso 26, y dice que cuando nació Enos con ese, entonces los hombres comenzaron a invocar el rostro de Dios. Eso indica que siempre a través de la historia hubieron hombres que no se contaminaron y llegaron hasta Génesis 6 sin contaminarse. Y en Génesis 6, aquí sucedió lo que le llaman en la República Dominicana la debacle. Y sí se contaminaron. Yo en lo personal creo que quienes embarazaron a las mujeres necesariamente tenían que ser hombres humanos porque las mujeres parieron hombres humanos. Esa teoría de que los fueron ángeles tiene un poco de fuerza cuando ellos van a Génesis capítulo 18 y ven a 3 varones, ángeles que se presentan a Abraham y comen y tienen conversación con Abraham. Y después encontramos que 2 de esos varones fueron a Sodoma y Gomorra y también entraron, pero que los aldeanos, Lot y su familia lo vieron como hombre. O sea, estamos hablando de la personificación de quién, de los ángeles en forma de hombre, porque el ángel, para poder tener una conversación con un hombre cuando Dios lo envía, el hombre tiene que estar en capacidad de recibirlo. Es decir, que ese pasaje de Génesis 18 y Génesis 19, en una parte dice que fueron ángeles y en otra dice que fueron varones. Ahora, dice el texto que uno se quedó hablando con Abraham y dice, y Jehová hablaba con Abraham. Y después que se van los dos en el capítulo 19, cuando van a ejercer el juicio, ahí vuelve y dice, y de Jehová descendió fuego del cielo y consumió aquellas 4 ciudades, indicando que aunque parecen o aparecen
personificado, Jesús hizo una aclaración basada en una pregunta. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Y Jesús le dijo, ignoráis las escrituras. No sabéis que en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Yo, en lo personal, interpreto que los ángeles no se reproducen por relaciones sexuales. No tienen órganos sexuales para reproducirse. Quienes Dios le puso órganos sexuales fue a los seres humanos y al reino animal. Nosotros pertenecemos al reino animal y que independientemente de que en el libro de Job se esté refiriendo hijo de Dios a los ángeles, Job capítulo 1 verso 6 y Job capítulo 2 verso 1, encontramos entonces que Lucas capítulo 3 verso 38 también se refiere que Adán era hijo de Dios. Los Benet Elohim se refiere a los hijos de Dios, hombre, como a los hijos de Dios, ángeles. Ambos son hijos de Dios. Pero la descendencia, lo que parieron las mujeres, no fueron ni ángeles, no fueron ni gigantes, ni fueron caídos. Dice que parieron hombres, varones que llenaron la tierra de renombre. Concluyo explicando lo siguiente. Para saber quiénes fueron los hijos de Dios, hay que ver contra quién Dios depositó el juicio. Dios es la justicia. Así que si los ángeles fueron los responsables y culpables de que la tierra se llenara de maldad, Dios entonces va a castigar a los ángeles y no al hombre. Pero desgraciadamente tenemos en solamente 7 pasajes, 7 textos, tenemos 4 textos de esos 7 donde Dios le está echando la culpa al hombre. 4 de esos textos, Dios le echa la culpa al hombre y al hombre, no a otra cosa. Bendiciones. Hasta aquí mi parte. Excelente, excelente. A ver qué se me quitó aquí. Preguntas. Vamos a ver cómo están. Tan calladitos ahí. Alguien. Ok, mi cámara. Ya volvió mi cámara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta al maestro? Levante su manita ahí o póngamelo ahí en el chat. Bueno, no escribió nadie casi en ese chat. O sea que estaban súper, súper atentos. Eso es bueno. Aunque tampoco es malo escribir en el chat. Ok, tengo aquí a Ariandis. Ariandis Cruz. A ver, puede quitarte el mío, Ariandis. Perfecto. Buenas noches, bendiciones para todos. Una cosa, el maestro hablaba con relación al cruce de las especies y que una especie, al menos que sea de la misma familia, no puede procrear a otra o no pueden cruzarse. Bien, eso lo entendemos y está perfectamente claro y explicó el caso con relación al mulo. Pero, ¿y la existencia del propio Cristo? ¿Cómo se explicaría esa parte ahí? Interesante. Hay un pasaje que está en Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3, 15. Dice lo siguiente. Y tu simiente la heriré en la cabeza. Después que escuchamos que la mujer no tiene la capacidad de reproducirse por ella misma. Y la pregunta que usted hace es interesante. Vamos a ver que ya en el pasado lejano, Dios había determinado que una mujer iba a tener simiente. Pero lo más impactante de esto es que en Lucas capítulo 1 dice lo siguiente, que fue el Espíritu Santo quien posó sobre María
y depositó la persona de Cristo en ella. Que aún así, a falta de un hombre, aunque hay una teoría que dice que sí, que ella vivió con José, yo no me meto en eso. Yo creo que lo que dice el texto ahí, aún así, estamos mirando el poderoso milagro en la cual Dios mismo, a través del Espíritu Santo, depositó en María la persona de Cristo, indicando que ella misma no pudo tampoco por sí misma reproducir algo, sino fue porque alguien depositó en ella la persona de Cristo. Ok. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿de dónde realmente vinieron los gigantes? Muy bien. Ahí hay varias teorías. Y voy a hablar solamente de dos. La primera es que realmente sí existieron los gigantes. Personas gigantes de tamaño extraordinario. Y esa teoría se basa en que hay algunas construcciones en el globo terráqueo que aún hoy la ciencia no ha podido lograr determinar qué material usaron para cortar ni para pegar. Esas construcciones, me refiero por lo menos, voy a mencionar dos por decir alguna. Una es la pirámide de Chichén Itzá, está en México. Es una pirámide que tiene 91 escalones por los 4 ángulos y que arriba es el último. Esta pirámide tiene en la parte norte, en su cabeza, donde muere el último escalón, tiene 2 cabezas de serpiente. Y cada 21 de marzo y 21 de octubre, a las 3 de la tarde, se ve una sombra que desciende desde el último escalón y embona en la cabeza de la serpiente. Muchos dicen que lo hicieron los mayas, pero cuando los científicos van a la pirámide y tratan de ver cómo pegaron esos bloques y cómo lo cortaron, no hay todavía forma de saber cómo cortaron esa roca gigante con una simetría como la que tiene. Entonces, definitivamente que manos fuera de la humana tuvieron que actuar para hacer esa pirámide. La otra es, en Inglaterra hay un lugar que se llama Stonehenge. Está en un valle abierto, hay una especie de templo semicírculo y hay unos megalitos, rocas, que tienen entre 40, 50, 60 toneladas, pero que la roca más cerca del lugar el único lugar donde hay esas rocas, que son las rocas azules, está a 190 kilómetros del lugar. Entonces, ¿cómo pudieron seres humanos en aquel tiempo, que no se sabe cuándo, mover una roca de 50 toneladas por 197 kilómetros? No cabe. Y no solamente moverla, sino engancharla como está enganchada. Eso indica que manos fuera de los humanos tuvieron que trabajar ahí. Cuando yo visito Machu Picchu, esa montaña, en los últimos de una montaña allá arriba, una cosa impresionante. Y usted ve la construcción de ahí, cómo están las rocas unidas, una entre otra, que un papel no puede penetrar. Usted también va a llegar a decir, aquí trabajaron manos que no fueron humanas. Entonces, definitivamente que tenemos que quedarnos con una de las dos teorías. O estos fueron hombres, o sea, gigantes, extremadamente grandes, que la Biblia no dice cómo aparecieron ni de dónde aparecieron. Es un misterio. Cualquier cosa que te digamos es una hipótesis. Ahora sí, nosotros sí tenemos gigantes en la Biblia y al presente. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se enfrentaron a gigantes que eran humanos, hombres grandes, de grande estatura, y lo vencieron. David vence a Goliat.
Y hoy tenemos en la NBA hombres de grandes estaturas. Que si usted, una persona como yo, 1,80 m, me paro al lado de Shaquille O'Neal, entonces estamos frente a un gigante y yo un enano. Un gigante y yo un enano. Indicando que esta última teoría de que los gigantes eran hombres normales, o sea, anormales, pero hijos de hombre, es por una dislocación genética, problemas de genética. Y esos cruces genéticos en la Biblia aparecen en los libros históricos que habían ciudades completas de gigantes, le llaman los hijos de Aná. Pero estos se sabe que eran hombres. Ahora, lo que construyeron estos megalitos y estas cosas, yo no tengo ni idea de quiénes pudieron haber sido. No tengo idea de dónde salieron ni cómo llegaron. Esa es la verdad. Y algo importante, no confundir eso que usted explica con lo que hoy se conoce como la enfermedad del gigantismo. Porque el gigantismo es una deformación, ¿verdad? Sí, una Y deformación genética. genética. Y esa movilidad que nosotros vemos en los gigantes que presenta la Biblia o en las películas, si queremos llegar a las películas, la enfermedad del gigantismo no la permite. Entonces, tener esa parte ahí pendiente también. Maestro David, hay una parte importante. Si nosotros llegamos a la conclusión de que los hijos de Dios, o sea, que los gigantes nacieron por una relación sexual de hombre con esto, vamos entonces a tener que buscarle quiénes fueron los padres de los enanos, porque tenemos comunidades grandes que son pequeñitos. Yo estuve en Alaska y hay un grupo de una comunidad que se llaman los esquimales, que ninguno llegan a 5 pies de estatura. Son chiquiticos todos, chiquiticos. Entonces, ¿cómo es que tenemos hombres normales, grandotes, y estos chiquiticos? A eso nadie ha dicho que fueron ángeles que vinieron y lo engendraron. Pero es una deformación igual. Uno eran demasiado grandes y otros son demasiado pequeños. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues aparentemente no. Pues líder, todo un placer, un honor. Pero tenemos varios pastores aquí que yo vi ahorita. Sí, aquí hay mucha gente, no es un buen quieren momento hablar. para que los pastores por lo menos se expresen. No, ¿Verdad? quizás no con preguntas, pero que sí pueden ¿Algún comentario? aportar. Aporte. Jesús volvió a levantar la mano. Ariel, quítale el mute ahí mismo. Ok, se están motivando ahora. Claro. Ok, Miguel, averígame usuario y Zoom, ¿quién es? Cámbiale el nombre, please. Ariandi, puedes hablar. Luego Chilson y usuario de Zoom cuando le cambiemos el nombre. Usted no tiene que hacer una pregunta, usted puede hacer un comentario. No estoy de acuerdo con usted, líder. Es un comentario porque ahorita te hablaba que los gigantes que hablaba ahí en Génesis capítulo 3 no necesariamente tenían que ser de la reproducción de la mujer, de las hijas de los hombres con los hijos de Dios que se habla ahí en Génesis, sino que ya existían, pero que sí habla más abajo de que esos son los valientes que, déjame ver, ¿dónde que está? Génesis 6:4, la parte C. 4, correcto. Y dice que habla que habían gigantes, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, yo entiendo que no necesariamente tenían que ser gigantes. Correcto. No, que eran hombres de renombre y eran valientes, pero no necesariamente gigantes. Muy buena aclaración. Porque ya como usted había dicho, existían de antemano. Ya. Lo que sí hay una condición que usted lo asimilaba, es lo que yo entiendo, del cruce de las especies. Cuando se hace un cruce, ese cruce no puede procrear. Hay una barrera ahí que lo corta de una vez. Es cuánto. Usuario Zoom, por favor, ponerme el nombre en el chat.
Yo estaba en mute. Chilson, puedes hablar. Quítate el mute ahí. Ok, perfecto. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Profe, yo tengo una duda y es sobre los gigantes. Según lo que yo he entendido, que los gigantes fueron de unos ángeles caídos que estuvieron con la mujer de aquí de la tierra. Entonces yo quería que me aclararan eso, por favor. Que los ángeles caídos se llegaron a las mujeres que habían en la tierra y de ahí fueron que nacieron los gigantes. Bueno, yo creo que yo lo estuve explicando porque el mismo texto dice que cuando las mujeres salieron embarazadas, no parieron gigantes, sino que parieron hijos humanos. Lo que usted cita para la gente que han creído en eso es dos citas que están en el libro de segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y Judas verso 6, donde dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios lo encerró en cárceles eternas, reservado para el día del gran juicio. O sea, es una cita clave. Igualmente la de segunda de Pedro es la misma cita. Entonces, las personas llevaron esas dos citas y la unieron a Génesis 6 y dijeron, pues las mujeres fueron embarazadas por ángeles y las mujeres parieron gigantes. Pero cuando usted va y mira el texto dice que ellas parieron hijos. Y Dios se molesta no con los ángeles, no con nada, sino con los hombres, porque los hombres fueron los causantes del problema. Bien. Hay una pregunta en el chat de WhatsApp, o más bien un comentario, pero creo que la persona no está aquí en el Zoom, así que voy a hacer el comentario y usted hace la aclaración. Ella pregunta que si el verso fue antes del diluvio, el verso de los gigantes, porque la Biblia dice que también después del diluvio hubieron gigantes. Entonces, ¿cómo surgieron esos gigantes después del diluvio? O si son los mismos que antes del diluvio. Ahí formé una pregunta basada en el comentario, realmente. Ya, yo Bien. en lo personal yo creo que el escritor está ahora de este lado después del diluvio y está relatando lo que pasó antes del diluvio. Y está diciendo que antes del diluvio había gigantes y que después del diluvio también hay gigantes. Porque él estaba viviendo dentro de los gigantes. O sea, él se refiere, dice antes y después. Ese antes y después necesariamente tiene que ser en su tiempo. Y no quita tampoco que fuera después que las mujeres parieran los hijos. ¿Por qué? Porque estaban ahí. No se puede quitar eso de ahí. Lo que no sabemos es el origen de ellos. Ah, ok, bien. No sabemos de dónde vinieron, ni cómo fueron, ni qué tamaño tenían, ni nada de eso. Nosotros comenzamos a ver tamaño, es ya cuando estamos en los libros históricos. En Jueces, Josué. Sí, que aparecen ya que están, la Biblia entonces se detiene y dice, era de tal tamaño. Correcto. Pero de aquello no dice nada. Hay un silencio en eso. De hecho, en el libro de Reyes, creo que Primera de Reyes, hay un rey, Og, el rey Og, dice que su cama medía 9 pies. Yo no me imagino esa cama. Un gigante. Un gigante. Y era un rey en Israel. O sea, en ese tiempo, perdón. Usuario Zoom. No sé quién es, pero tiene la mano levantada. Cuéntame. Puede quitarte el mute. Dios les bendiga, ¿me escuchan? Sí, tu nombre es Ángel Félix, pero yo pensé que tenía, bueno, el nombre puesto, pensé, Ángel Félix. sí, Ángel Félix, pero yo Okay. en un momento yo lo vuelvo, bueno, las reglas. A ver, ya yo te lo arreglé. Ok. Bueno, la inquietud que yo tengo es que he tratado de saber y de buscar y, en fin, no he podido como y es que algo que dice Génesis 4, dice, si mal no me equivoco, dice que solamente Adán tuvo 2 hijos primeramente, que era Caín y Abel primeramente, pero después dice que Adán tuvo hijos e hijas después que Caín mató a Abel.
Entonces, la pregunta es, ahí antes dice que, o sea, que los hijos de los hombres, o sea, como vieron que o sea, que los hijos de, como que las mujeres, los hijos de las mujeres eran hermosas, eran lindas, y dice como que se enamoraron de ellas. Y entonces la pregunta es, si no había, o sea, hombres ni mujeres en la tierra antes de Adán, o sea, ¿de dónde salieron esa otra persona? Entonces, esa es la inquietud que tengo. Entonces, si no hubiera más personas, si solamente estaba Adán y Eva, entonces simplemente fue ellos que engendraron. Entonces, de esa persona que los hijos, y mencionan los hijos de los hombres, o sea, que se enamoraron de la persona, o sea, ¿de dónde surgen esa persona? Bien, no cierre tu micrófono, Félix. Te voy a hacer una pregunta. Cuando Caín mata a Abel, ¿qué edad aproximadamente tú crees que tenían ellos? Bueno, dice que había uno como que era pastor de ovejas, ¿verdad? Sí. Entonces, y uno como que era como de, no sé si era labrador de la tierra. Correcto. Es decir, sí, probablemente que yo digo que podían tener como de 19 años o 20 años, algo excelente, así por ahí. Excelente. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Usted cree que cuando nacieron Caín y Abel y Caín mata a Abel, ese espacio de tiempo, vamos a decir 20 años, entre esos 20 años Adán y Eva tuvieron en un receso, en un ayuno total? No, no estaban en ayuno. Estaban teniendo hijos e hijas. Pero maestro, la Biblia no lo dice. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Lo que pasa es que la Biblia no va a dar los detalles de cada uno de los descendientes de Caín y Abel, de Adán y Eva. Solamente se encarga de dar los detalles de 3, porque fueron los 3 que intervinieron en la redención. Exacto. O sea, nada más de ellos 3. Pero cuando usted va a la genealogía del capítulo 5, dice Sí. hijos e hijas. Pero nada más nosotros vemos a Caín, Abel y Set, ya no más. Pero es ilógico pensar que cuando ellos tienen a Caín y Abel, ya se sentaron y no tuvieron más hijos, cuando el móvil del sexo era que se llenara la tierra, que llenaran la tierra según la orden que Dios le dio. Así que cuando nosotros encontramos, y esta parte es importante porque es un problema de lectura, cuando encontramos a Caín que llega a un lugar, oiga bien, a un lugar, qué mala esa gente, llega a un lugar, la gente cree que Caín encontró gente en ese lugar. Sí, pero es porque no nos detenemos a leer el texto. Y de ahí entonces surge la pregunta muy bien que hace el joven, porque la pregunta tiene mucho sentido. Porque prácticamente Caín encontró gente. Mire lo que dice el texto. Verso 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Significa errante, al oriente de Edén. Y dice, y conoció Caín a su mujer. ¿Qué te está diciendo eso? Que Caín ya tenía a su mujer. Cuando Caín sale y mata a Abel, ya él tenía a su mujer. Lo que pasa es que la palabra conoció aquí es que la embarazó. Tuvo relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Dice, y conoció Caín a su mujer. No fue que él llegó y la encontró ahí, no. Esa salió con él, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Está mirando, ¿con quién edificó la ciudad? Con los hijos de él. No fue que él encontró gente. Con los hijos de él fue que él edificó la ciudad y le puso el nombre de su hijo primogénito. No es que Adán y Eva no tuvieron más hijos, no, ellos se reproducieron. Dios le dio la orden de que se reprodujeran y ellos ejecutaron eso porque esa cuestión es buena, eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Los solteros lo entenderán después, a menos que sean como Los Ángeles. Ay, concho. Miguel Montero. Miguel.
Dios le bendiga, querido hermano, familia. Amén, Miguel. Amén. Una pregunta, a ver si recuerdo. En el principio, cuando usted recitaba, en base a la palabra hijo, no sé si recuerdo que usted mencionó que el Señor, los ángeles son hijos, o sea, sí son hijos de Dios, lo llamó así. Sí, lo llama ajá. hijo de Dios. Exacto, entonces, en Hebreo 1.5, en Hebreo 1.5 dice, ¿a cuál de los ángeles llamó Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, esa refiriéndose a Jesús y eso. La Sí. pregunta se basa en que habrá alguna dirección que, dependiendo del contexto histórico o cultural de cualquier historia, la palabra hijo puede variar. Sí, puede variar, No sé. pero en ese Ajá. mismo caso está la explicación ahí mismo en Hebreo 1.5. Ajá. Que dice que a cuál de los ángeles llamó Dios hijo. A ninguno. Ajá, exacto. Pues Entonces, a Jesús nada más. ajá. Es haciendo una comparación con Jesús. Lo que está haciendo el escritor es que está haciendo una comparación con Jesús. O sea, ¿a Perfecto. cuál de los ángeles Dios le dio la posición que te está dando a ti? Entiendo. Pero cuando usted verifica a Job capítulo 1, verso 6 y Job capítulo 2, verso 1, aparece la misma palabra, los Benet Elohim, los hijos de Dios. Y ahí están los ángeles. Perfecto. Entonces, dependiendo del contexto Dependiendo histórico, del contexto, entonces tiene la validez la palabra ahí. Perfecto. Correcto. Bendiciones, sí, Dios bendiga. Si nosotros aceptamos que en Génesis 1, en Job capítulo 1, verso 6, son ángeles, porque usa la palabra Benet Elohim, cuando vamos a Lucas capítulo 3, verso 38, encontramos que lo mismo le llaman a Adán. Perfecto. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a encontrar la respuesta. Gracias, muchísimas gracias. Siempre. Bien. Ay. Aprendido esto. Aprovechen. Yo vi una mano bueno. ¿Quién es Esparta? No sé quién es Esparta. Vamos a ver entonces si pelea mucho, vamos a darle la oportunidad. Vamos a ver, en Esparta hay un código, hay 2 códigos en Esparta. Se mueren en el campo Buenas noches. No, ese no puede hablar ese. Vamos a ver, había otra mano levantada. Pero yo reprenda al diablo. Sí, había otra mano levantada. Déjame ver quién era. Háblame, hijo, habla de tu espalda. Maestro, no me quiero, maestro. Ya veo, ya, eso es que te porta muy bien. Yo que realmente mi comentario va dirigido a Miguel Montero, que habló acerca de las palabras y eso. Y quisiera darle una cosita realmente, como dijo el maestro Polanco. Hay algo que siempre debemos de tener en cuenta a la hora de darle significado, o como dice la palabra en Nehemías, que ellos le daban sentido a las palabras. Y es lo siguiente. El problema que hoy en día tenemos nosotros es que el significado de una palabra hoy en día, había mucha probabilidad que no era el significado que había en el inicio de que se utilizó esa palabra. Por eso que el maestro dice que se debe a un contexto, y una palabra puede derivar de diferentes significados dependiendo su contexto. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Hay algo que se llama contexto vital, y era la situación que motivó al escritor a plasmar dicho escrito. Igual también, de igual forma, lo que es el tema de la semántica, que hoy en día se maneja muy poco. Le quería aportar eso solamente. Gracias. Bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos a uno de tus pupilos por ahí, Wilber. Ay. Shalom. Gracias y paz. Bendiciones para todos ustedes. Tengo una pregunta y un pequeño aporte. El aporte es sobre la palabra Bené Elohim, que el maestro Polanco dio una respuesta muy acertada, y quiero añadirle a lo que él dice y dar una información extra. Primero es que, como dijo también el maestro Ángel, depende de dónde se escribe, en qué libro, en qué párrafo, en qué capítulo se escriba Bené Elohim, hijo de Dios, va a depender a qué se refiere. Número 2, recuerden que el mundo hebreo tiene algo llamado hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo?
Es el dialecto entre la comunidad hebrea. Palabras que ellos conocen y conocen su significado. Como tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la palabra hijo de Dios denota a una persona por su característica de ¿qué? De ser obediente a Dios y ser siervo de Dios. Es igual para el Antiguo Testamento. Cuando Job capítulo 1 dice, los hijos de Dios se juntaron delante de Dios, no habla de que los ángeles tienen el título de hijo de Dios, sino de que los ángeles tienen la característica de sirvientes de Dios. Por eso van a ver que a Israel se le llama hijo de Dios también en el Antiguo Testamento y a varias otras personas porque denota una descripción de característica para cada quien. Mi pregunta es, profesor Rafael Polanco, pregunta. A mí me enseñaron, vuelve Cipriano, que el libro de Enoc dice que los ángeles eran vigilantes y vieron hermosura en las mujeres. Y estos ángeles conocieron a la mujer, tuvieron intimidad. Estas mujeres dieron a luz gigantes, dieron a luz de cierta forma, bajo la interpretación que se le da al libro de Enoc, supuestamente demonio, dique. Y un ángel llamado Asael le dice a Enoc, no puede decir la visión que tuviste. Tienes que esconderte. En el capítulo 8 del libro de Enoc. Mi pregunta es, ¿qué validez tiene el libro de Enoc a la hora de interpretar Génesis capítulo 6? Desde mi óptica, ninguna, porque el escritor del libro de Enoc está copiando lo que pasó en Génesis 6. Porque Génesis 6 se escribió muchos años antes de que apareciera alguien escribiendo pedazos del libro de Enoc, porque el libro de Enoc fue por pedazos que se encontró y lo formaron. Y mire qué cosa, cuando hicieron el canon del Antiguo Testamento, el libro de Enoc no existía. Por eso no lo metieron. Maestro, pero el libro de Enoc aparece en el Nuevo Testamento. Claro que sí, porque cuando se hizo el Nuevo Testamento, el libro de Enoc lo leían normalmente dentro de la cultura apocalíptica hebrea. Se leía. Ahora, lo que sucedió que cuando llegó el momento del canon, no incluyeron al libro de Enoc, pero ya no se podía sacar la cita que dijeron los escritores de los libros de Lucas y Pedro. Así que tienen que seguir ahí. Las citas siguen ahí, pero no el libro. No sé si me está entendiendo con esta parte. ¿Qué sucede? Que el libro de Enoc es lo que se llama, y para mí que el escritor del libro de Enoc tenía que ser un gran filósofo griego, un gran filósofo griego que conocía al dedillo conocía la mitología griega, porque el libro entero es pura mitología. Pero desde que usted está leyendo el capítulo 6, el 7 y el 8, usted se da cuenta que el escritor del libro de Enoc está interpretando Génesis 6. Está interpretando Génesis 6. Así, al interpretar Génesis 6, él está dando por sentado que las mujeres parieron gigantes, porque la mentalidad de él es esa, que los hijos de Dios eran que ángeles caídos. Entonces, pero cuando tú analizas el texto específicamente en hebreo, el Bereshit 6:4, te das cuenta que las mujeres lo que traen al mundo son hijos, no ángeles. Son hijos no gigantes, son hijos no caídos y son hijos no nefilim. O sea, el texto ahí mismo te lo descarta. Ahora, ¿cuántos de nuestros antepasados no leyeron que las mujeres parieron gigantes? ¿Cuántos libros no hay escritos hoy que las mujeres parieron gigantes? Pero cuando tú vas al texto y lo analizas, te das cuenta que no, porque eso era lo que se interpretaba y muchas veces se escribió por lo que otro dijo, no por lo que tú leíste. Yo en una ocasión yo enseñé en mi iglesia que eran los gigantes. Ahora yo voy a tener que volver a enseñar a esa gente de nuevo. Yo también enseñé por ahí, por el 1998, 99, que eran gigantes, que eran ángeles. Yo lo enseñé. Yo creo que todo lo que venimos de ahí pasamos por ahí. Yo hasta tenía un libro como de casi 100 páginas, que eran 100 páginas demostrando que eran ángeles, ya tú sabes. Sí.
no había quien me ganara en algún argumento en ese tiempo. Imagínate, con un librito así. Pues Pero parece que se acabó, nadie más quiere decir parece que nada. nadie quiere más. Alguien, aprovechen al No se maestro. asusten que el maestro Polanco ustedes ven la cara así, pero él va heavy, heavy, heavy. Tú sabes que en lo que ellos se motivan, la última película de Moisés también ayudó mucho a este tipo de pensamiento porque muestra a los vigilantes Sí. levantando, La última película de... sí, levantando esta super roca grande, entonces ahí le está dando respuesta a la gente de qué fue lo que pudo haber pasado, etcétera. Y el cristiano de una vez se conecta. De una vez. Aunque ellos omitieron la parte de que de eso de Los Ángeles, o sea, en el sentido que conocíamos de que Los Ángeles tienen relaciones con la mujer. Señores, yo no he visto una gente que invente más, que son los católicos brasileros. El católico brasilero te agarra cualquier historia de la Biblia y te le mete una epopeya y una cuanta cosa ahí que cuando tú la ves, tú dices, wow, pero era así, era así. Ellos dijeron que no se basaron tanto en la Biblia y buscaron otros libros. Yo tengo un estudiante que dice que eran querubines. Fabián está endemoniado, maestro. Ya lo metieron al medio, no siga diciendo más, que lo pusieron ahí en el chat. Bueno, Jóvenes, entonces mucho. dejamos al maestro. Líder, un placer, muchas gracias. Como siempre, siempre a sus órdenes, ¿ok? Así que se me cuidan mucho, muchas bendiciones y gracias por la oportunidad, ¿ok? Bien, bye. Entonces, bueno, así es Polanco, él termina y se va. Entonces, vamos a hacer una pausa ahora. Son las 9:26. Vamos a tomar unos 5 o 6 minutos de break. Y cuando volvamos, pues dejo a Miguel, que vamos a hablar ahí sobre 2 o 3 temitas interesantes. Entonces, vayan ahí, estírense, beban agua, hagan algo. Y en unos 6 minutos más o menos volvemos por aquí. Hello, por aquí estamos nuevamente. Bueno, ahí te dejo, Miguel. Ay. Ariendi, la pregunta que pusiste ya de último, que yo me imagino que fue a Polanco que se la hiciste, pero ya Polanco había salido del chat, del Zoom. Por favor, ponla en el chat de WhatsApp y ahí la podemos tratar. Ahora vamos a hacer una breve dinámica con algunos temas que con el transcurrir del tiempo y de los años dentro del Evangelio hemos venido escuchando, que creemos que la Biblia enseña. Maestro, dele para allá al asunto. ¿Con cuál tema? Usted sabe que estamos hablando ahora mismo, el de la avenida. Pero esta cámara me la está jugando. Ok. Bien. Ustedes saben que nosotros vamos a hablar sobre algunos temas que se suele pensar de una manera y la Biblia, ¿verdad?, enseña otra cosa. Pues ahí Miguel y yo vamos a hablar. En las próximas intervenciones también traeremos otros temas así sencillos que sean de una rápida explicación, aparte del tema general que tengamos. Entonces, hay un tema que en las iglesias, especialmente en las pentecostales, se da mucho. Para los que no conocen la canción, yo la voy a poner. Yo voy a poner la canción. Espérate. No voy a compartir el video por si acaso, ¿verdad? Alguno que el internet, no sé. Y por favor, yo voy a compartir el audio. Espérate. Yo voy a poner el audio. Ustedes van a escuchar la canción y luego entonces veremos alguna cosita al respecto. Bien, listo. ¿La han escuchado esa canción?
Bueno, no puedo ver los gestos, pero la mayoría tiene la cámara apagada, pero voy a asumir que algunos sí, otros no. Esa canción normalmente se le llama... Si son pentecostales, sí, toditos han escuchado ese coro. Aquí vamos a hablar serio. exacto, porque el pentecostal que no lo haya escuchado no es pentecostal. Ese es como el pentecostal que nunca ha hablado en lengua. Ese no es pentecostal. Entonces, esa canción le llaman en el Apocalipsis del 1 al 7 está. Dice, así el título y la canción, pues como dice ahí, como ustedes le escucharon, que del 1 al 7 está la venida de Cristo. Eso es lo que se cree, obviamente, ¿verdad? Basado en la canción. Obviamente, en la canción repetirse tantas veces, pues ya uno lo asume. Pero la verdad es que en la Biblia, cuando vamos a Apocalipsis, especialmente en esos 7 capítulos que se han mencionado, pues no tenemos ninguna referencia a la venida de Cristo. Realmente cuando se hablan de los capítulos de Apocalipsis, del 1 al 7, por ejemplo, el capítulo 1, si nosotros vamos a la Biblia, el capítulo 1 no es más que la introducción, ¿verdad? Del capítulo, en el que se habla de Jesús, se habla de cómo él tenía los ojos, y bueno, técnicamente lo que Juan está vislumbrando. Luego en el capítulo 2, capítulo 3 y creo que hasta el 3 ya, se habla específicamente del mensaje a las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, etcétera. Pero tú te la sabes todita. Me faltaron algunas. En el 4, entonces Juan tiene una visión muy interesante en la que él ve los cielos abiertos y ve varios seres vivientes. El 5, un capítulo sumamente famosísimo para los que leen y estudian Apocalipsis. Ese es un capítulo central, céntrico, mejor dicho, porque habla de Jesús, habla de ese famoso rollo que estaba sellado por todos lados y que nadie lo podía abrir. Y apareció el Cordero, que le dicen a Juan, oye, no llores, porque aquí el Cordero inmolado, él es digno de abrir y desatar su sello. Eso está en el capítulo 5. Y luego en el 6 se habla de los sellos y de los diferentes sellos, creo que son 7 sellos que se abren más o menos. Y el 7, pues está el famoso capítulo de los 144,000 y una multitud ahí que Juan ve. Entonces, exacto, la canción es una mezcla, como todas las canciones. Yo quiero puntualizar en esa parte para que usted sepa que en Apocalipsis del 1 al 7 no está la venida de Cristo, está lo que yo le acabo de mencionar. La venida de Cristo en Apocalipsis está a partir del capítulo 19, cuando empieza a mencionar a Jesús, que dice que tiene un tatuaje en el muslo, ¿verdad? No un yo me quedé con tatuaje, no tatuaje, una inscripción en su muslo, que eso tiene, ¿verdad? Otra explicación. Ahorita están todos haciéndose tatuajes aquí porque Jesús tiene uno en el muslo. Sí. David. La Nueva Jerusalén, capítulo 21, etcétera. Entonces, este tipo de cosas sucede muchas veces por argumentos teológicos. Por ejemplo, no sé cuántos saben lo que son las dispensaciones. Obviamente no vamos a hablar de eso ahora, pero la teología de las dispensaciones ubica, por ejemplo, a la Iglesia de Cristo. Creo que la iglesia es Filadelfia, Esmirna, yo no me acuerdo muy bien de esa parte ahí, pero nos ubica a nosotros en una de esas iglesias. Y dentro de las explicaciones escatológicas que ofrece la teología de las dispensaciones, que son 7 dispensaciones, plantea que la iglesia, ¿verdad?, será arrebatada, y obviamente que al mezclar esto, traer esa creencia aquí a una de las iglesias, pues con relación al arrebatamiento de la iglesia, pues sale la creencia de que en este set de capítulos, en este rango de capítulos, se habla de la venida de Cristo. Pues obviamente la iglesia sería arrebatada basado en lo que se entiende según esa teología que dice que Dios le está dando el mensaje a esa iglesia. Pero eso no es así. Lamentablemente, para cerrar esta parte, nosotros los cristianos, o mejor dicho, los cristianos en sentido general, la mayoría de nosotros, los cristianos, no leemos Apocalipsis. No sé por qué usted no lee Apocalipsis si no lo lee. Por miedo. Ni lo lee, obviamente si no lo lee no lo estudia. La mayoría de las personas que yo le he preguntado dicen que le tienen miedo a Apocalipsis. No sé por qué le tienen miedo a Apocalipsis. Dice mi mamá aquí, le tienen miedo y le tienen terror. No sé por qué realmente. A otros dicen que no lo entienden. Vaya y salga un jinete de eso. Dice Eric, no lo entienden.
Bueno, pero nosotros no entendemos toda la cosa de la Biblia, aún así la leemos. ¿no? Y obviamente no lo entienden. Y si no lo estudian, No lo va a entender nunca, ¿me entiende? Entonces, yo le invito a que usted lo lea. Son 21 capítulos muy interesantes, muy chéveres. No se preocupe por entender técnicamente el lenguaje figurativo que abunda. Si nosotros bajamos al nivel de teología, hay muchísima tela por donde cortar a nivel teológico, a nivel escatológico, etcétera. Empezando solamente por el argumento de que algunos dicen que Apocalipsis es un género apocalíptico y no futurista. Entonces ya ahí tú tienes por dónde irte a estudiar muchísimo de Apocalipsis. Pero por lo menos leerlo, conocerlo. Bien. Entonces, no le tengan miedo. Si alguno de aquí no lo ha leído, le invito a que empiece a leerlo. Si alguno de aquí le tiene miedo, deje ese miedo. Léase ahí todo lo relacionado: Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías. Léase todo eso. Y Daniel es peor, pero Daniel habla de unos leones y unos animales ahí con caras rarísimas. Entonces, léalo tranquilo, sin problema. Y sepa, ¿verdad? Para que así pueda aprender. Y cuando usted esté escuchando canciones, esté escuchando argumentos, por lo menos sepa que no, espérate, que en la Biblia, por lo menos en esos capítulos, ¿verdad? Esta parte del corito no la dice así. ¿Qué usted va a hacer con el corito? No sé, sígalo cantando, sígase gozando, si usted entiende que sí, pero sepa que en esos capítulos la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña las cosas que le acabo de mencionar, que son lo que tratan esos capítulos. entonces me tumbaste el coro. Ya Cristo no viene del 1 al 7 y entonces ahora, Bueno, lo que pasa es que tienen que leer más para allá del 7, para que cambien el coro y pongan el ahora, capítulo 19. ahora, háblame del capítulo 4, del caballo blanco de Apocalipsis, que yo todo el tiempo he escuchado y que Jesús viene en ese caballo. ¿Cómo es? Ahí me quieres meter tú en teología con el caballo blanco. Sí. ¿Tú no Vamos. has escuchado que todo el tiempo que el caballo blanco de Jesús, qué sé yo, que yo... Sí, el caballo blanco está en el capítulo 6, de hecho. ¿En el capítulo 6? Sí. Ay. Pero que Mira si yo estoy perdido en eso. lo interesante es que aparece con otros caballos. Y el texto, cuando lo leemos, déjame buscarlo, Apocalipsis 6, 1 y 2, dice, aquí lo tengo, dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Yo no voy a teologizar, porque los que saben de teología aquí saben todo lo que se puede desprender de tratar de explicar este versículo. Un versículo que desde el punto de vista dispensacionalista, desde el punto de vista de las diferentes corrientes teológicas, escatológicas, tiene mucha tela por donde cortar. Cada quien va a tener un punto y no es el objetivo. El objetivo es un poquito más llano, más sencillo, de enseñarle, ¿verdad? Que este ser que aparece aquí, este personaje que se vislumbra, no es Jesucristo. La razón es sumamente sencilla. El mismo texto dice: ¿quién fue que abrió el sello? El texto empieza diciendo: vi cuando el Cordero abrió el sello. Abrió uno de los sellos. Entonces el Cordero abrió el sello y no puede ser el mismo el que sale. Entonces ya ahí con esa parte sumamente básica, una lectura ahí, lectura eficaz de la Biblia, ¿verdad? Del seminario que dimos, se cae esa teoría, a pesar de que a este ser que sale en este caballo blanco se le entregan algunas cosas, ¿verdad? Para él hacer ciertas cosas que describe el capítulo. Jesús no, ya Jesús tiene todo lo que él tiene que tener, ¿verdad? Ya lo vemos vislumbrado en el capítulo 5. Pero solamente con leer que el Cordero fue quien abrió el sello y cuando lo abrió salió el caballo, y la persona que lo monta, pues ahí sabemos ya primer orden, primera instancia, que no es él. Jesús viene en un caballo blanco. No. Yo todavía no estoy entendiendo. Deja eso para la clase de teología. Por lo pronto, en el capítulo 6 de Apocalipsis, lo que se tienen que llevar hoy es que esa persona que está ahí no es Jesús. Sale un caballo blanco, sale un caballo bermejo, que todos los colores tienen un simbolismo en el tema de las guerras. Entonces sale uno blanco, uno bermejo, o sea, uno blanco, rojo, amarillo y negro. Entonces, cada uno en el tema de guerra tiene un simbolismo: muerte, hambre, sangre y paz.
y Jesús aparece en el capítulo 19, como mencioné anteriormente. Exacto, gracias Fabián. Jesús viene en una nube. Como dice. y no es Goku, y no es Goku. Yo iba para allá, pero Fabián se adelantó porque ese hijo de la tiniebla siempre anda así adelantándose. Porque yo también escucho que Jesús que viene en una nube. Yo me estoy haciendo la idea, pero ven acá, ¿de cuánta forma que viene Jesús? Porque uno dice que viene en un caballo blanco, otro que viene en una nube. Y yo no entiendo. A veces a mí como que la guagua se me va. Pero ya si tú dices que no, que viene en la nube, ya yo creo que viene en la nube. Déjame hacer una aclaración que el pastor Cristian puso un comentario en el chat. Él dice que el coro se refiere al capítulo 1, verso 7. Yo lo acabo de buscar. El capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero esa es la puntualización que tú estás haciendo, pero realmente el coro dice en Apocalipsis del 1 al 7 está. Y eso es lo que yo estoy aclarando, que del 1 al 7 no se describe la venida de Cristo, sino que se describen otros eventos que, según ¿verdad?, lo que narra Apocalipsis, sucederán antes de. Y la venida como tal de Cristo, pues se narra luego ya para el capítulo 19. Como mencioné, el capítulo 1 se habla de Jesús, lo que él ve de Jesús, una introducción a las iglesias, etc. Sería modificar el coro, que el coro diga, por ejemplo, en el Apocalipsis 1:7, así como usted lo plantea. Así sí estaría bien. Y no, a ti, gracias a ti por la aclaración también. Claro. Seguimos entonces. David, en Mateo me parece que vemos que Jesús narra la historia de un siervo, o de dos siervos, me parece. Uno le debía al otro. No, uno le debía a su amo, él le lloró al amo, el amo le perdonó la deuda, y cuando sale encuentra a alguien que le debía en el camino y le cobra, y tú sabes, con amenaza y de todo. Y cuando van y lo acusan con el amo le dice siervo infiel, algo así, como, ¿por qué si yo hice misericordia contigo, tú no hiciste con tu consiervo? Métanlo preso y déjenlo ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Qué es eso? Porque siempre he escuchado acerca de eso del cuadrante. Yo nunca me he tomado la molestia de investigar. ¿Qué es un cuadrante? Bueno, el cuadrante básicamente era una moneda romana. Déjame ver si aquí rápidamente en internet le buscamos una foto de esas que aparecen ahí en internet súper rápida y por lo menos puedan ver esa imagen. Déjame ver. Ok, mírala aquí. Esa era la moneda que se le llamaba el cuadrante. Y ustedes ponen así mismo en internet, cuadrante, moneda romana, y van a ver pues diferentes representaciones de la moneda. Ahí se la busqué para que más o menos tengan una idea visual de qué es la moneda. La pregunta va relacionada a lo que nos habló Ángel Mota en la conferencia pasada, ¿verdad? Cuando él habló del perdón y todas esas cosas. Aquí se le dice a esta persona que no iba a salir hasta que pagara el último cuadrante. Entonces, yo tengo aquí una breve reseña, déjenme leérsela. El cuadrante es una pequeña moneda romana de cobre que equivale a lo que en la Biblia se le llaman 2 blancas. En la Biblia se hace una referencia de, tiene que pagar 2 blancas. Eso era el equivalente a decir el cuadrante. El cuadrante era considerado la moneda romana de menor valor. Como decía en República Dominicana, el chele, o para mi tiempo la peseta, ¿verdad? Que era la más pequeñita, de menos valor. Esa moneda, en su momento, en un punto de la historia, no se llamaba cuadrante, se le conocía en la antigüedad con el nombre de trientes. Trientes, voy a ponerlo en el chat ese nombre.
trientes, así se le conocía a esa moneda. Bien, entonces luego es que adopta el nombre de cuadrante. Entonces, así como pone Ricardo, si lo allanamos, lo que Jesús está diciendo, él está diciendo, no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Ahora bien, como decía un comentarista que leí cuando preparaba esta explicación, no podemos cometer el error y tampoco ignorarlo, obviamente. Hay dos contextos aquí que nosotros no podemos ignorar. Primero, el contexto que está tomando Jesús para para dar la enseñanza. El contexto que él está tomando es el contexto político, porque está utilizando la cárcel, está utilizando el juez, está utilizando el alguacil, bien, está utilizando la moneda que se utilizaba, etcétera. Entonces, toma todo eso que se conocía, que era algo muy característico de Jesús, y da la enseñanza, perdón, y da la enseñanza que él quiere dar, que es la que le quiero dejar en la noche para cerrar esta conferencia. Hablando del tema del perdón en sentido general, cuando nosotros ignoramos, perdón, cuando nosotros ignoramos, por ejemplo, tomo a Miguel como ejemplo, y Miguel me hace una ofensa, lo que sea, y entramos en una disputa y yo no quiero perdonar a Miguel, yo me pongo reacio a hacerlo, yo tomo mi actitud de no, Miguel por allá, yo por aquí, pues Jesús nos enseña a nosotros en múltiples partes, aproximadamente 3 lugares, nos habla de la ofensa y el perdón. Es un tema que él no lo pasó por alto y lo toca muy, muy, muy en detalle, y es bueno que nosotros como estudiantes de la Biblia tengamos ese detalle sumamente pendiente, porque el tema de la ofensa y el perdón se da en 2 vertientes. Se da cuando tú ofendes, bien, que esa es la más fácil. No, fue Miguel Montero que me ofendió. Bien, no, fue David que me ofendió. Él es el que tiene que venir, pero también Jesús lo vislumbra desde otra perspectiva y dice, si vas a echar tu ofrenda y allá en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pide perdón. ¿Se acuerdan de eso? O sea, va más allá, Jesús lo lleva al extremo de no es solamente que tú pienses a quién yo ofendí, sino que tú pienses quién está ofendido conmigo. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, si nosotros no resolvemos el tema del perdón, Jesús dice que nosotros podemos caer en diferentes etapas en el proceso. Bien, seremos llevados al alguacil, el alguacil entonces en el camino, ¿verdad? Nos meterá a la cárcel y en uno de los textos Jesucristo dice, ponte pronto de acuerdo con el adversario. O sea, trata de resolver tu problema lo más rápido posible, porque va a llegar un punto en que te vas a sentir encarcelado. Entonces, sin abundar mucho en esa parte, él dice, cuando caigas en esa situación, no vas a salir de ahí, como dice Ricardo, hasta que pagues el último centavo, considerando el cuadrante como la monedita más insignificante, como la última de todas las monedas. No vas a salir de ahí. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con este lenguaje figurado? ¿Qué es lo que le está haciendo con esta explicación? Diciéndole, óyeme, la condición de culpa, la condición en la que tú vas a estar por no resolver tu problema de ofensa y perdón, no vas a salir de esa situación hasta que tú no la resuelvas. Tú sabes que a veces nosotros decimos, por ejemplo, Pastor Cristian, mire, si yo le he ofendido, perdóneme. Y tú, tranquilo, David, tranquilo. El pastor me dice, tranquilo, no ha pasado nada. Y por dentro ese desgraciado. No ha pasado nada, tranquilo, tranquilo. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas expresiones, no siempre, ojo, pero la mayoría de las veces que no subsanamos como debe de ser, terminamos todavía con heridas. Entonces, eso lo que provoca en nosotros es que estemos en esa cárcel ahí, que cada vez que tú me ves, sientes como que te pinchan en esa herida. Si me ves por la calle, cruza para el otro lado. Si hablan de mí, tú no quieres hablar de mí en el tema. Si yo llegué al grupo, cambia la conversación, entre otras cosas. Si nosotros no subsanamos esas cosas, no vamos a salir de ese estado. Entonces, pagar el último cuadrante en la enseñanza de Jesús, y yo se lo traigo lo más llano posible, sin teorizar mucho, ni hablar mucho de tecnicismo, es, tienes que resolver todo, absolutamente todo, sin que quede ni un chele por cuadrar. Eso como, tú tienes que imaginarte el tema de la ofensa y el perdón como un cuadro de caja. Oye, Génesis, ¿qué idea me llegó a la mente?
Génesis es contadora. Oye, y mi mamá. Oye, qué idea me llega. La ofensa del perdón tiene que ser como un cuadre de caja. Tú no te paras de esa caja hasta que tú no cuadres el último peso. Que en este caso sería la moneda más pequeña que tenemos al momento. Pero si nos vamos más para atrás, la moneda más pequeña hubiese sido el chele. Hasta que tú no me cuadres el último chele, tú no te puedes ir de aquí. Entonces, así mismo nos pasa espiritualmente a nosotros. Hasta que nosotros no saldemos con nuestro hermano el último chele, como dice Jesús, como dijo Dios en el Antiguo Testamento, venid y estemos a cuenta. Hasta que esa cuenta no esté en cero, que los contables, los contadores, si le da 0.01 no están satisfechos. Tiene que dar 0 con 0 con 0, de que no hay nada. 0 con 0 con 0. Hasta que eso no esté en 0 de oro, tú no has saldado. Bien, entonces yo les recomiendo, en medio de todos estos análisis bíblicos que nosotros estamos haciendo, que le hago ese llamado a esa revisión personal. Revisemos nuestras vidas, cómo están. Revisemos nuestro caminar, porque dice el texto, mientras tú estés en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Usted me dirá, David, yo no tengo problema con nadie. Excelente. Yo siempre digo lo que dice la Biblia, que la palabra es una espada de doble filo. Probablemente usted no esté pasando por ninguna de estas situaciones, pero conoce a alguien que sí y necesita que usted le dé la enseñanza para ello poder salir de ahí. Bien. Entonces, esa era mi intención con estos temas, traerle estas enseñanzas súper sencillas, súper llanas, cosas que nosotros vemos en la Biblia, cosas que la pasamos por alta y que la Biblia realmente nos está dando una enseñanza poderosa y que solamente tenemos que prestar atención a esos detalles. Cuando yo leo en el texto cuadrante, ya mi mente de estudiante tiene que llevarme a investigar qué es eso. Y luego que yo sepa qué es, entonces, ok, déjame volver a leer el texto para entonces ahora ver cuál es la enseñanza que se me está dando. Bien. Entonces, tenemos otros temitas que lo estaremos trayendo así también, que son temas muy interesantes, que en la lectura lo pasamos por alto, pero cuando nos detenemos en ello, tenemos una enseñanza sumamente poderosa. El próximo miércoles, digo, Miguel, si tú tienes algo que decir, ¿no? No, ya tú me cortaste la sala y me quitaste los ánimos, que ya no vamos, me dijiste. No, sigue tú. ¿Cómo vas? Me tenés que hacer señas. No, tú sabes que somos siempre responsables con el tiempo y ya nos quedan 2 minutos. Y hay que dar el chance a esta gente que vayan a cenar. El próximo miércoles, ahora se me perdió los temas. Lo tenía aquí, se me fue. Bueno, anyway. El próximo miércoles nosotros tenemos otro invitado que va a estar con nosotros y tendremos nada más y nada menos que, no sé si algunos la conocen, creo que sí, aquí hay personas que la conocen. Tendremos a, déjame ver, ok, aquí lo tengo. Tendremos a la pastora Mercedes Ángeles Báez el próximo miércoles. Y ella va a venir con un tema picante. Tema picante. Quizá para nosotros no sea tan picante, pero tenemos denominaciones que sí, el tema es sumamente picante. Y probablemente sí, entre nosotros haya mucha desavenencia. Habla de ropa y zapatos. Más fuerte todavía. De rizado. No, más fuerte. Perdón, espérate, ¿qué? ¿Puede la mujer pastorear? Ay. Cierren el Zoom por mí. Hablamos ahora. ¿Puede la mujer ser pastora? Lienzo. Y en eso, le dejo una... Dame un segundito. ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Puede la mujer ser maestra, enseñar? ¿Puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer Exacto. abrir la boca en la congregación? Dios mío, yo quiero saber ya. Puede la mujer enseñarle al hombre. Ay. Que hay que estar lío. Y ahí yo... Ahora me voy. Sí. Y el otro tema, el segundo tema de la noche será los dones irrevocables.
son los dones del Espíritu Santo irrevocables. O sea, me puedo descarriar y seguir funcionando, operando. Recibe sanidad. Puedo ser lo que yo quiera y como quiera Dios seguirá operando en mi vida. Entonces ahí tendremos uno de los profesores del ITAP que va a traer ese tema. ¿Y los creyentes tienen dones? Bueno, eso lo veremos, no sé. Yo tuve, para cerrar esta parte, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo como traductor, ¿verdad? Soy bilingüe y trabajaba como traductor. Y en una ocasión yo estaba con un grupo médico y bueno, se armó un lío ahí espiritual porque el grupo que llevaron eran pentecostales, o bueno, no denominacionales, mejor dicho, de Estados Unidos. Y ellos empezaron a orar, pero el grupo, bueno, antes de eso, el grupo era de varones. Entonces, habíamos una muchacha y yo. Los demás muchachos ya estaban asignados. Entonces, en el grupo que yo estaba, había mujeres, pero en el otro habían hombres. Entonces, ya yo estaba asignado y faltaba ella. Y no la mandaron con ese grupo, a pesar de la experiencia que ella tenía, porque ella era, obviamente, mujer, y el grupo que le iba a tocar traducir era de hombres. Y ella, como ellos iban a predicar, no podía, como era mujer, no podía traducir la prédica, porque eso sería el equivalente a enseñar. Entonces hicieron un cambio de la programación y me mandaron a mí. Y ahí yo tuve otra experiencia que después se la cuento. Entonces vamos a hablar de eso el próximo miércoles. ¿Puede la mujer predicar, perdón, enseñar, ser maestra, ser pastora, etcétera? Y el otro tema, el tema de los dones irrevocables. Dicen que traigan a un judío. Así que no le quito más tiempo. Miguel, ahí tú cierras la sesión. Bien, nada, gracias a todos por estar acá con nosotros, acompañándonos en esta noche. Esperemos que se hayan gozado, que hayan podido aprender. Yo sé que sí, porque comentaron mucho. Cuando comentan mucho fue porque aprendieron mucho. Sin más preámbulo, nos vamos a despedir. Vamos a dejar que nuestra queridísima Génesis García, que está por ahí en el chat, muy activa, nos despide en oración. Adelante, Génesis. Que yo despida. Ok, gracias, Miguel. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por las enseñanzas de este día. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por los maestros, pidiéndote, Padre, que estas enseñanzas nosotros la podamos digerir de la manera correcta, que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida y que podamos, Padre, cada día aprender más de tu palabra de la manera correcta, Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está aquí presente, a los que no pudieron entrar, y también, Señor, a cada maestro. Abre nuestros entendimientos, danos de tu sabiduría cada día para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Maestro Wilber, ¿cómo que dice? Shalom, shalom. Gracia y paz. Que pase feliz noche, que el eterno Dios me lo bendiga. Bye, bye. Seguimos en el chat y nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Bye.